9 de la mañana, 43 minutos, avanzamos, tenemos más información y queremos desarrollar un tema que tiene que ver con las penitenciarías a nivel país. Estamos en comunicación ya vía Zoom con el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel. ¿Cómo le va, viceministro? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos a usted y a la audiencia. Bueno, hablar de la situación en las penitenciarías en general, desde el año pasado hasta este entonces, obviamente muchas cosas han cambiado teniendo en cuenta la situación sanitaria, viceministro. Sí, de hecho desde marzo del año pasado se produjeron cambios a raíz de esta pandemia a la que estamos pasando, que modificó bastante, digamos, tanto la administración, el manejo y la rutina en los centros penitenciarios. Algunas cuestiones, por ejemplo, de un tiempo a esta parte se suspendieron las visitas, fueron restringidas. Ahora tengo entendido que a partir del fin de semana algunas fueron aceptadas nuevamente, viceministro. Sí, de hecho, al inicio de la pandemia se estableció una prohibición absoluta para recibir visitas sociales y visitas íntimas. Posteriormente, con el avance de la fase, se habilitó la recepción de visitas sociales e íntimas bajo el cumplimiento de un estricto protocolo sanitario. La evolución que tuvo después fue cuando empezaban a surgir nuevos brotes en los centros penitenciarios. Se adoptó como medida el cierre epidemiológico por un determinado periodo de tiempo, usualmente 30 días, en algunos casos menos, en otros casos más días, y durante ese tiempo se estableció el cierre nuevamente, la prohibición nuevamente de la recepción de visitas. Una vez que se levanta el cierre epidemiológico, se vuelve a recibir. Esta sería, digamos, la evolución que tuvo todo lo relacionado a la recepción de visitas. Actualmente, únicamente los centros penitenciarios que están bajo cierre epidemiológico en la totalidad de sus dependencias son las que no están recibiendo visitas sociales. Hoy por hoy, en ese sentido, ¿cuáles son las que se encuentran con brotes de casos? Y si tiene algún número, viceministro, en cuanto a la cantidad de casos en penitenciarías. Sí, actualmente solamente tenemos 10 personas privadas de libertad que están con el virus activo. 2 en el correccional, en el centro penitenciario de mujeres Casa del Buen Pastor, 2 en la penitenciaría regional de Misiones, 3 en la penitenciaría regional de Encarnación, 1 en la penitenciaría regional de Oviedo y 1 en la granja penitenciaria Itapona, que está en emboscada. Consultas dos en una. Primero, el requerimiento en su momento de terapias intensivas para pacientes que se encontraban en esta condición en las cárceles, internados y que después debieron de recurrir a las mismas. Y el índice de mortalidad en las cárceles, tanto de los privados de su libertad como de agentes penitenciarios, viceministro. Bueno, en relación a la remisión de personas privadas de libertad a los centros de salud, sea para una internación en una sala común o en terapia intensiva, fue bajísima en relación al sistema penitenciario. Realmente el sistema penitenciario, gracias a los protocolos sanitarios que fueron aplicados, impactó mínimamente en el servicio de sanidad pública. De hecho, en este momento solamente una persona privada de libertad está internada en el INCAM. En cuanto al recuento de la tasa de letalidad del coronavirus en el sistema penitenciario paraguayo, fue también muy baja. El año pasado fallecieron 6 personas privadas de libertad a causa de la COVID-19 y a principio de este año una persona privada de libertad. En total, 7 personas fueron las que fallecieron en un universo de 14.000 personas privadas de libertad. Así que la tasa de letalidad felizmente es muy baja, muchísimo menor a las tasas que nosotros nos temíamos a marzo del año pasado. Bueno, la situación de colapso, por decirlo así, del sistema penitenciario es bien sabido hace años. En cuanto a proyectos de mejoras, nuevas penitenciarías, ¿cómo va eso avanzando? Sí, efectivamente el hacinamiento es una característica, diría yo, histórica del sistema penitenciario. Actualmente se está trabajando en 3 ejes. Uno, relacionado a una mayor infraestructura que básicamente consiste en la construcción de estos 3 centros penitenciarios.
que están en proceso de conclusión edilicia para este año, pero luego se tiene que pasar a la etapa de equipamiento, de tecnologías y demás otros elementos necesarios para poder ser utilizados. Eso va a contribuir muchísimo a descomprimir el hacinamiento. Actualmente la tasa de ocupación es alrededor de 160%. Con los tres nuevos centros penitenciarios, una vez habilitados y en uso, eso va a reducir prácticamente a 110%, o sea que va a bajar bastante. Esos índices en términos de estándares internacionales son críticos y con los 3 nuevos centros penitenciarios va a bajar a tasas muchísimas más aceptables. Eso por un lado. Por otro lado, se trabaja siempre en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público en procurar que la aplicación de la prisión preventiva sea realmente en casos excepcionales, dado que nuestra población penitenciaria en más del 70% son prevenidos, es decir, son procesados que están bajo prisión preventiva y eso es lo que sobrecarga el sistema penitenciario. Y la tercera es los mecanismos de control para los nuevos ingresos, que eso contribuyó bastante también a reducir la población penitenciaria, que a diciembre del año 2019, es decir, antes del inicio de la pandemia, superaba los más de 15.000 personas y en el año 2020 finalizó con un poco más de 13.000. Actualmente estamos otra vez en un número un poco superior a 14.000 personas. Pero básicamente esos son los 3 ejes que se están llevando adelante para reducir el hacinamiento. Viceministro, muchas gracias por estos datos. A las órdenes, hasta luego. Mientras